Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy celebramos a aquel que nos perdonó, aquel que nos amó, aquel que nos libertó, aquel que cambió nuestra vida por completo, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Este fin de semana es un fin de semana especial. Hoy vamos a estar celebrando la vida de quien lideró nuestra iglesia por más de 23 años, el pastor Rick Blackwood, y lo vamos a hacer a partir de un precioso pasaje en Hebreos capítulo 10. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el versículo 22 de Hebreos capítulo 10. Dice la palabra del Señor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento aquí en nuestras sedes en Miami. Y quiero iniciar contándoles un poquito acerca de mí. Resulta que a los 12 años yo era casi tan alto como soy ahora. Por lo que mucha gente pensaba que yo iba a ser como un basquetbolista, porque si a los 12 años es tan alto, de hecho, desde los 12 años hasta ahorita he crecido por ahí 1 centímetro, menos de media pulgada. Así que la gente creía que yo iba a ser sumamente alto. Bueno, resulta que como yo alcanzaba los pedales del carro desde muy temprano en mi vida, y como yo he sido muy inquieto, mi mamá quiso ponerme en una clase para aprender a manejar el carro. Así que ella me llevó a esta clase, porque obviamente aprender a manejar un automóvil es una de las cosas más útiles que podemos hacer, porque si lo hacemos bien, esto nos va a ayudar a navegar por la vida, nos va a hacer mucho bien a nosotros, y también aún podemos traer mucho bienestar a otras personas. Así que el proceso inicia con el auto estacionado. Y en este caso, cuando yo aprendí a manejar allí en Colombia, los automóviles casi ninguno era de caja de transmisión automática, sino era de caja mecánica con barra de cambios, lo cual hacía el proceso mucho más complejo. Pero el proceso iniciaba con el instructor ayudándome a entender las partes del automóvil, aprender a cuadrar los espejos, aprender a cuadrar la silla, qué pie se debe usar para frenar, qué pie se debe usar para hacer el cambio, y en Colombia le llamamos el clutch. Entonces el pie izquierdo con el clutch, el pie derecho para el freno, para la aceleración. Así que todo esto era parte inicial del proceso. Luego el instructor saldría manejando el carro para que yo pudiese observar cómo lo hacía él. Luego yo entonces estaría en el puesto del piloto y empezaría a manejar, y él en el puesto del copiloto. Pero para hacer el proceso más seguro, resulta que el auto en el cual me enseñaron tenía también pedales en el lado del copiloto. Entonces estos pedales aquí le permitían
al instructor también tenía el clutch aquí a la izquierda, en el carro mecánico tenía el freno y también tenía el acelerador. Y muchas veces mientras yo estaba aprendiendo, él era quien me ayudaba a meter el clutch para que yo pudiese hacer bien el cambio. Muchas veces él frenó porque yo no frené a tiempo y así se evitó que yo me estrellara. Así que el instructor aceleraba o frenaba o metía el clutch cuando era necesario y cuando yo no lo hacía. Poco a poco fui aprendiendo mejor cómo hacerlo con la ayuda del instructor. Este maestro poco a poco me fue ayudando a tener cada vez más independencia. Ya él intervenía mucho menos. A veces él tenía que aún mover el timón, el volante, para que yo no me subiera a la calzada o no estrellara a alguien mientras aprendía. Bueno, llegó el momento en que logré hacerlo solo, sin intervención de él. Ya tuve práctica y salimos a las calles de la ciudad de Bogotá, que si tú aprendes a manejar en Bogotá, puedes manejar en cualquier parte del mundo, porque el tráfico es terrible y la gente es bastante agresiva al manejar. Así que luego, a los 16 años, ya cuando cumplí la edad, ya pude pasar mi examen de conducción y me entregaron mi licencia. Y por casi 30 años he manejado y por la gracia de Dios nunca he estrellado a nadie. Sí me han estrellado a mí, pero yo no he estrellado a nadie. Ahora, en todo este proceso, cuando Dios nos regala a las niñas y nuestras dos hijas crecieron y ya también alcanzaban los pedales, mi esposa y yo llevábamos a las niñas en diferentes momentos a parqueaderos desocupados, lugares aislados donde no hubiese peligro de estrellar a nadie, y les íbamos enseñando a ellas cómo manejar. Pero a pesar de que mi esposa y yo somos muy buenos conductores, era necesario que una persona profesional, una persona que tuviera muchísimo más experiencia y una persona que tuviera las herramientas necesarias para también llevarlas a ellas ya a la calle y tuviera un auto con esos pedales para que pudiera prevenir un accidente. Era necesario que nuestras hijas también fueran con un instructor profesional, y así se hizo, y cada una a sus 16 años tuvo su licencia y ahora cada una maneja su propio automóvil. Ahora permítanme traer toda esta historia personal a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que todos necesitamos a nivel espiritual. Y me refiero que así como para aprender a manejar un automóvil necesitamos un instructor, un guía, un maestro, con las herramientas suficientes para dirigirnos, para mostrarnos, para modelarnos lo que debemos hacer. A nivel espiritual, también necesitamos de maestros que modelen la escritura en sus vidas, que nos enseñen la palabra de Dios, que nos guíen, que nos exhorten, que nos a veces cojan el mando del carro y lo muevan con fuerza y nos ayuden a dirigir nuestras vidas. A veces el timón, que nos den un timonazo hacia otra dirección. A veces necesitamos esos guías que nos pongan el freno en la vida y nos digan: detente, no hagas esto, ve por aquí en lugar de ir por allá. Y esto es lo que Dios nos regaló como iglesia por 23 años a través de la vida del pastor Rick Blackwood. Este fin de semana estamos conmemorando su vida, porque la semana pasada él a los 66 años fue a la presencia del Señor después de batallar un cáncer, y esta semana, el martes de esta semana, tuvimos lo que fue el servicio funeral aquí en nuestra iglesia en Palmetto Bay, aquí en Miami. Ahora, de pronto algunos de ustedes no saben quién es el pastor Rick Blackwood, o no conocen todo lo que Dios hizo a través de él, no conocen su legado. Y hoy vamos a usar su vida como un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos 10, de cómo necesitamos un guía espiritual, un maestro, alguien que nos ayude a entender mejor las escrituras y la modele en su vida. Así que quiero mostrarles este video de la vida del pastor Rick para que conozcan un poco más de lo que Dios hizo a través de él. Veamos este video. Cuando Miami parecía una causa perdida, un pastor de Carolina del Norte respondió al llamado de Dios.
nació el 2 de noviembre de 1956. El pastor Rick escuchó por primera vez acerca de Dios cuando era un adolescente en su casa. Dos miembros de la iglesia local tocaron a la puerta, lo llevaron a recibir su vida como su Salvador y su vida cambió para siempre. A partir de ese momento desarrolló una pasión por el Evangelio. Su llamado al ministerio vino poco después de eso. Se graduó de Baptist Bible College, Springfield, Missouri, y obtuvo 2 maestrías y 3 doctorados de Grace Theological Seminary, de South Baptist Theological Seminary y Trinity International University. Durante su tiempo en la universidad, conoció a una joven a la que consideró la chica más hermosa que había visto en su vida. Rick pensó que ella era demasiado para él, pero el Señor los unió. Rick llamó a su historia de amor una cosa de Dios. Rick y Rhonda estuvieron felizmente casados durante casi 46 años. Ella era su animadora constante, su compañera solidaria y, en sus propias palabras, el sol de mi vida. Juntos tuvieron 2 hijas, Natalia y Rebecca. Era el orgulloso abuelo de Aaron, Audrey, Ariana y Bailey. Le encantaba pasar tiempo con sus nietas, llevándolas de paseo al centro comercial, a clases de equitación y a citas a la tienda americana de Gear Doll. En 1996, el pastor Rick Blackwood se mudó a Miami y se unió a la primera iglesia bautista de Perrine como pastor principal. Este no fue un cambio fácil, y cuando todo parecía estar en contra de que se quedara, pensó en Miami y en su gente y cuánto necesitaba esta ciudad del Señor. Así que se aferró con su Biblia y decidió predicar el Evangelio contra viento y marea. I can think of no other city that I would rather be in, and no other church that I would rather be a part of than in Miami-Dade County and at Christ Fellowship for such a time as this. This is our calling, Christ Fellowship. To this we have been called by God. A principios del año 2000, cuando Perrine se convirtió en Palmetto Bay, el pastor Rick llevó a la iglesia a cambiar su nombre a Christ Fellowship. Con Cristo al frente de su nombre y en el corazón, la misión. En una servilleta de restaurante nació una nueva estrategia para llegar a la ciudad de Miami. Imaginó que sería como un sistema de rociadores en una sede principal que regaría múltiples sedes en todo el condado. Quería hacer crecer la iglesia, llegando a todas las áreas de Miami. Semana tras semana, el pastor Rick tenía como objetivo predicar la palabra de Dios de una manera que llegara a todos los que la escucharan. Se enfocó en la preparación de mensajes y dedicó un promedio de 30 horas por cada sermón de fin de semana. Domingo tras domingo, a través de frases como: Now, let me turn a corner and bring that all over to the message today. I want you to put your thinking caps on for a moment. 3 thoughts. Today is going to come across a lot more like teaching than. Yeah, so you're going to need to lean into this one. I hope you'll take notes. Y a través de alguna de sus canciones favoritas como This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. el autor de Power Multisensory, Preacher and Teacher, y docente de numerosos seminarios como Leading from the Pulpit. La pasión del pastor Rick era transmitir habilidades de predicación a otros pastores que les permitiera liderar el crecimiento y la revitalización de la iglesia desde sus propios púlpitos. A través de los años y mediante el modelo multisede que adoptó el pastor Rick, Christ Fellowship pudo pasar de ser una iglesia de aproximadamente 800 asistentes a miles de asistentes en 6 sedes locales compuestas por más de 70 nacionalidades.
Además, agregaron múltiples servicios en inglés y en español, con más de 9,000 personas viendo por internet cada semana. También dirigió una expansión a América del Sur y el Caribe con 12 sedes globales y una iglesia hermana en Ucrania. Miles de vidas han sido transformadas, almas han sido salvadas, se han restaurado familias y toda una ciudad conoce a Dios por su obediencia y confianza en el Señor. Gracias, Pastor Rick, por muchos años de servicio fielmente a nuestro Dios. Christ Fellowship, I love you all, and I count it such a blessing to be your friend and to be your pastor. I love you all. God bless you. Y nosotros te amamos, Pastor Rick. Qué tremendo ejemplo, qué increíble obra la que Dios hizo a través de un hombre como el pastor Rick Blackwood, que se dispuso en su vida para ser usado por Dios de una manera muy especial. Él fue para miles ese guía, ese hombre que no solo predicó con sus palabras el mensaje de la Escritura fielmente por tantos años, sino que adicionalmente él modeló con su vida lo que significaba seguir a Cristo hasta el final. Vamos a ver hoy 3 puntos a partir del texto de Hebreos 10 que nos dice el pasaje de la palabra de Dios de qué debemos hacer en nuestra vida. No solamente para seguir el ejemplo de grandes maestros como el pastor Rick, sino también para nosotros convertirnos en personas que podamos también guiar a otros, modelar la palabra de Dios a otros. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes hoy es: debo acercarme a Dios con corazón sincero y certidumbre de fe. Debo acercarme a Dios con corazón sincero y certidumbre de fe. Ahora, para darles un poquito de contexto de qué es lo que está hablando el autor del libro de Hebreos, el capítulo 10 inicia describiendo cómo los sacrificios bajo la ley de Moisés, esos sacrificios animales que Dios estipuló para que Israel hicieran, el autor de Hebreos nos dice que esos sacrificios no tenían el poder ni la intención de transformar el corazón de nadie, ni de quitarle el pecado a nadie. Simplemente los sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que un día vendría y sería sacrificado una vez y para siempre. Y ese Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Pero estos corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento no tenían ese poder. Así que el autor de Hebreos en estos primeros versículos del capítulo 10 nos dice que Cristo es el sacrificio perfecto, y por medio de Cristo se abrió la puerta para que por medio de la fe en Jesús ahora tengamos nosotros el poder para vencer el pecado en nuestras vidas, para ser purificados, para ser transformados de adentro hacia afuera conforme a la voluntad de Dios. Así que el autor de Hebreos contrasta los sacrificios y luego contrasta a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que a ellos les tocaba hacer los rituales año tras año. A ellos les tocaba ofrecer continuamente sacrificios que finalmente no le quitaban el pecado a nadie. Y el autor de Hebreos dice que Jesús, el sacrificio perfecto, sacrificado una vez y para siempre, por medio de él tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados. Él es Jesús, nuestro sumo sacerdote, y por eso ahora tenemos entrada delante de Dios. Y por esta razón nos dice el versículo 2 allí, el versículo 22 de Hebreos 10, dice, a la luz de esa realidad, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. A la luz de que Jesús es el sacrificio perfecto y adicionalmente Él es el sumo sacerdote perfecto, a la luz de esa realidad, a la luz de esa verdad, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En estos versículos, del versículo 22 hasta el versículo 25, encontramos 3 verbos que tienen una fuerza por su forma verbal, una fuerza de mandamiento.
es una exhortación, es una orden. Y aquí se nos dice acerquémonos. Acerquémonos, y está en tiempo presente en el griego, lo cual indica que es algo que debe ser hecho continuamente. Acerquémonos continuamente, acerquémonos constantemente a Dios, obviamente en oración, en adoración. Debemos acercarnos con un corazón, dice acá, sincero, porque esta constante búsqueda de Dios es la que nos va a mantener perseverando hasta el fin. Este acercamiento al Señor se debe hacer de dos maneras, según el versículo, que nos dice que lo debemos hacer con corazón sincero, y en plena certidumbre de fe. Obviamente un corazón sincero se contrasta con el corazón malo, que el mismo autor de Hebreos describe en el capítulo 3 como un corazón incrédulo, un corazón que se aparta de Dios en desobediencia, así como la generación de los israelitas en el desierto. Corazón incrédulo, corazón malo, corazón que no tenía un deseo genuino por Dios. Entonces el corazón sincero es todo lo opuesto. El corazón sincero es el corazón que busca al Señor con deseo genuino, sin motivaciones interesadas. Es un corazón que está dispuesto a obedecer al Señor a toda costa. Por eso nos dice aquí que vengamos, que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora, la plena certidumbre de fe hace referencia a la absoluta certeza de la confianza en Dios, esa certidumbre de fe. Mire lo que dice acá el versículo completo, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, el autor de Hebreos usa unas imágenes del Antiguo Testamento, unas imágenes que se empezaron a vivir en el tabernáculo, que era como el templo portátil a través del desierto, y luego el templo que se construyó por parte de Salomón, y luego Herodes, que construyó el segundo templo. Pero la idea era que esta palabra que encontramos aquí, purificado, en griego significa literalmente salpicado para purificación. Salpicado para purificación. Es una palabra técnica, ritual, en donde hacía referencia a la acción de salpicar la sangre del animal sacrificado en el tabernáculo, en el templo, para purificar el altar, para purificar ceremonialmente. Entonces, cuando dice teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, como salpicado para purificación, lo que está diciendo es que Cristo ha purificado perfectamente a todo aquel que en Él cree por medio de su sangre en la cruz. Así como en el Antiguo Testamento se salpicaba la sangre del animal sacrificado, espiritualmente hablando, la sangre de Cristo ha salpicado la vida de aquel que ha creído en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que se entregó sacrificialmente por nosotros. Y ahora entonces ya somos purificados, no ceremonialmente, sino espiritualmente. Luego dice que nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto es una imagen también del Antiguo Testamento de cómo el sumo sacerdote, empezando con Aarón, el que era el hermano de Moisés, quien fue el primer sumo sacerdote, él tenía que lavarse por completo tenía que lavar su cuerpo antes de entrar al lugar santísimo. Y luego los sumos sacerdotes que siguieron la línea de Aarón tenían que lavarse el cuerpo para entrar en el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, allí en el templo. Entonces, lo que nos dice el autor de Hebreos es que la sangre de Cristo ha purificado de mala conciencia nuestros corazones, porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, y entonces ahora tenemos una conciencia limpia en Cristo, que nos ha perdonado porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y a la luz de esa realidad también hemos sido purificados completamente en Cristo. Como el sumo sacerdote se lavaba en agua, ahora en Cristo hemos sido purificados para entrar delante de la presencia de Dios constantemente.
No lo podemos hacer solos. Necesitábamos que el Hijo de Dios lo hiciera por nosotros de una manera perfecta, absoluta y final. Por eso disfrutamos de esas gloriosas realidades de la perfecta obra de Jesús a nuestro favor. Y ahora podemos venir, no solamente podemos venir, sino que nos dice el autor de Hebreos que es un mandamiento: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vengamos a Dios constantemente, apropiémonos de las realidades de que hemos sido purificados una vez y para siempre. Tus pecados pasados, presentes y futuros. No es que Jesús nos purificó y entonces pecamos y ahora ya estamos completamente por fuera de la gracia de Dios. No, Él nos purifica constantemente y eso nos debe motivar a acercarnos constantemente con ese corazón sincero y en plena certidumbre de fe. El pastor Rick para nosotros fue un ejemplo, un tutor, un maestro, un guía, un hombre que en los años que yo lo conocí, siempre vi un corazón lleno de amor por el Señor. Vi un hombre lleno de plena certidumbre de fe, con una confianza en el Señor ejemplar, aún en los momentos más difíciles de su vida, aún cuando sufrió su primer cáncer intestinal, aún recientemente cuando ahora tenía otro tipo de cáncer adicional, aún en los momentos que él contaba cuando tuvo su ataque cardíaco masivo, aún en medio de las dificultades fue un hombre que se mantuvo buscando a Dios constantemente. Fue para nosotros como ese guía, el que nos mostró con su vida, no solo con sus palabras, al enseñarnos lo que debíamos hacer. Y por eso celebramos la vida de este gran hombre que nos enseñó a los que lo conocimos de cómo buscar a Jesús con plena confianza en Él. La pregunta ahora se traslada a nosotros y es: ¿qué ven nuestros hijos? Y en el funeral del pastor Rick yo estaba meditando profundamente. ¿Qué dirían de mí si mi funeral fuera hoy? ¿Qué sería lo que yo dejo de legado? ¿Cuál sería mi legado a las personas que me conocen? ¿Podría la gente decir que vieron en mí un hombre que se acercó con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, constantemente a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Punto número 2. No solamente debemos acercarnos con corazón sincero y certidumbre de fe, sino que adicionalmente debo, punto número 2, mantenerme firme en esperanza. Firme en esperanza. Entonces el primer punto resalta la fe y este segundo punto resalta la esperanza, porque lo que sigue después de acercarnos constantemente a Dios en oración, en adoración, en búsqueda de su palabra, es la perseverancia. O sea, la perseverancia es el resultado de mi constante búsqueda de Dios, porque la manera de perseverar es por medio de una constante búsqueda de Dios. Mire lo que dice el versículo 23. Mantengamos que firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahora, cuando dice el versículo mantengamos firme, habla de mantener, de sostener de manera segura, de asir fuertemente, de agarrar potentemente, de aferrarnos con solidez. ¿A qué? A la profesión de nuestra esperanza. Ahora, la profesión de nuestra esperanza hace referencia a la descripción de
lo que nosotros esperamos, en lo que nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Así que la profesión de nuestra esperanza hace referencia al cuerpo de doctrina que afirma la deidad de Cristo, que afirma su rol perfecto y absoluto en nuestra salvación como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos nosotros acercarnos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, a la luz de lo que Él nos ha dicho, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y luego nos dice que debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Debemos mantenernos firmes en esas convicciones que son las que nos dan la esperanza eterna. Porque si tenemos un gran sumo sacerdote perfecto, que se sacrificó por nosotros con un sacrificio único, además absolutamente suficiente, este entendimiento y mantenerme yo firme allí, cogido con fuerza de estas realidades que me dan esperanza, sin vacilar, sin titubear, sin estar de aquí para allá como un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en el pecado, un pie en la Biblia. No, sino que mantenernos firmes en este conocimiento de que la obra de Cristo es suficiente para mi vida, es suficiente para mi piedad. Debemos mantenernos firmes en este entendimiento de estas realidades gloriosas y vivir a la luz de ellas. Esto nos garantiza lo que en teología se conoce como la perseverancia de los santos. O sea, que la persona que es salva va a perseverar hasta el fin. Que la persona que es salva no puede perder su salvación, porque es que está garantizada no por nosotros, está garantizada por la gloriosa realidad de que tenemos un gran sumo sacerdote y que el sacrificio de Cristo es suficiente. Si yo perdiera mi salvación, el sacrificio de Cristo no es suficiente y mi pecado es más grande que su gracia. Ahora muchos dirán: ay, pero entonces qué belleza, entonces yo puedo dedicarme a pecar porque si yo ya soy salvo. Pero miren que no es así. Lo que nos está diciendo el texto es que si yo entiendo quién es Cristo, que es el sacrificio perfecto para mí, que me limpia de todo pecado, que me perdona, que me santifica, entonces ¿qué va a suceder? El fruto de que yo me acerque constantemente a Dios y tenga una relación estrecha y profunda con Él, el efecto de eso será mi perseverancia y yo me mantendré firme en la profesión de mi esperanza sin vacilar. Y lo maravilloso es que al final el versículo dice: porque fiel es aquel que prometió. No porque fiel eres tú. Hermanos amados, seamos honestos, seamos sinceros. Aquí ninguno de nosotros puede levantar su mano y decir: yo nunca le he fallado a Jesús. De hecho, todos podríamos levantar la mano y decir: yo le he fallado a Jesús. Entonces, mi perseverancia en la fe no depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad de aquel que prometió, ser mi sumo sacerdote, de aquel que prometió ser el sacrificio perfecto por mis pecados. Y eso entonces, al yo mantenerme buscando a Dios constantemente, eso genera que yo me mantenga firme, pero no porque yo soy maravilloso, no porque yo soy muy inteligente, no porque yo soy, mejor dicho, súper obediente, sino porque fiel es el que prometió de que Él nos daría lo que necesitamos para mantenernos firmes, perseverantes hasta el final. Y a la luz de esa fidelidad de Dios somos llamados a perseverar y a mantenernos firmes en la fe. La perseverancia, el que persevere hasta el final, ese será salvo, dice el Señor. No es que
el que haga obras perfectas hasta el final, ese será salvo, porque ninguno la podemos hacer, sino que el que persevera hasta el final, ese será salvo, porque da evidencia de que su salvación lo llevó a acercarse constantemente a Dios y lo llevó a mantenerse firme en la profesión de nuestra esperanza. Nos mantuvimos firmes porque sabemos en quién creemos, sabemos que es lo que prometió y conocemos al que lo prometió, que es fiel absolutamente. Amados, esto fue precisamente lo que nosotros vimos en la vida del pastor Rick. Él fue un instructor, él fue un tutor para todos nosotros de lo que es perseverar hasta el final en la profesión de nuestra fe, de lo que es no titubear, de lo que es no vacilar aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de los problemas. En el funeral yo fui testigo al escuchar a hombres que lo conocieron desde joven, hombres que aún trabajan todavía en nuestra iglesia, pastores que caminaron con el pastor Rick desde la juventud y durante casi 45 años de ministerio. Lo vieron perseverar, un hombre que se mantuvo firme en la fe, sin vacilar. El pastor Rick fue un excelente modelo a seguir. Terminó la carrera con firmeza. La pregunta es, ¿y tú qué? Si murieses hoy, ¿podrías decir que has caminado y has perseverado y te has mantenido firme? ¿Podrían decir lo mismo que decimos hoy de pastor Rick de ti? Wow, él fue una persona o ella fue una persona que perseveraron y se mantuvieron firmes en la profesión de su esperanza. ¿Eso podrían decirlo también de ti? Que Dios nos ayude a terminar la carrera con firmeza, porque el terminar firmes hasta el final es evidencia de que tuvimos la salvación y que hubo una relación con Jesús, de que lo buscamos y por eso nos mantuvimos firmes. El perseverar hasta el fin no es la manera de la salvación, no es el camino a la salvación, es la evidencia de la salvación. Punto número 3 y último. Debo animar a otros al amor y a las buenas obras a la luz de la eternidad. Debo animar a otros al amor y a las buenas obras a la luz de la eternidad. O sea, no solamente debo acercarme a Dios, no solamente debo mantenerme firme, sino que adicionalmente debo animar a otros al amor y a las buenas obras a la luz de la eternidad. O sea, el buscar constantemente a Dios con plena certidumbre de fe y el mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza nos debe llevar a una vida donde constantemente estamos pensando cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras. Entonces el punto 1 resalta la fe, acercarnos con un corazón lleno de fe al Señor. El punto número 2 resalta la esperanza de mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y el punto número 3 resalta el amor. Tenemos la fe, la esperanza y el amor. Estos son los fundamentos de una vida cristiana. Miren lo que dice el versículo 24. El tercer mandamiento, el tercer verbo dominante en este pasaje a partir del versículo 22 es consideremos. O sea, pensemos, estemos atentos, seamos completamente intencionales de cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Este es el tercer mandamiento. Primero es mantenernos buscando al Señor constantemente, acercarnos a Dios constantemente. El segundo es mantenernos firmes y el tercero es consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, el fruto de mantenernos buscando al Señor y mantenernos firmes va a ser una mente y un corazón que está buscando siempre maneras para bendecir a otros, para hacer buenas obras, para demostrar el amor de Dios constantemente. La pregunta es, ¿qué podemos hacer esta semana para demostrarle el amor de Dios a otros?
Esta semana me llamó un pastor amigo. Me compartió las cargas por las que está pasando. Y al terminar la comunicación con él, quedé con una carga en mi corazón. No puede ser simplemente que escuchamos y decimos, bueno, hermano. Y con mi esposa decidimos hacer algo al respecto. Y lo hicimos. No les voy a contar qué para no perder la bendición. Pero hicimos algo al respecto. Hicimos algo al respecto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú de buenas obras? ¿Qué vas a hacer tú al respecto de las necesidades que otros tienen? Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, no dejando de ir a la iglesia, no dejando de ir al grupo pequeño, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, algo que es necesario para cumplir con este mandamiento de estar considerando cómo estimularnos al amor y a las buenas obras, es que nos congreguemos. ¿Cómo voy yo a estar pensando y cómo puedo yo animar a otros para hacer buenas obras si ni siquiera me reúno con mis hermanos en la fe? Si ni siquiera me reúno con otras personas que conocen de Dios también. Entonces tengo que empezar, dice el autor de Hebreos, tienes que empezar por no dejar de congregarte. Ya la pandemia, ya eso es un cuento viejo, ya olvídate de eso. Ya no tienes excusa, mejor dicho. Ya esa excusa ya se acabó. Ya Dios la quitó de ahí. Ya el que le da COVID hoy día, eso ya es ni siquiera una gripa, eso ya ni siquiera le da uno tos ni nada, eso ya es una bobada. Entonces ya no tienes excusa, ya tienes que estar asistiendo a un grupo. Ay, es que me queda lejos, no importa, haz el esfuerzo. Porque esto es lo que Dios desea para tu vida. Dios desea que tú estimules a otros a las buenas obras, que hagan juntos un plan, que hagan juntos un gran día de servicio, que participen de ir a una institución donde están abuelitos que no tienen quien los visite, donde hayan jóvenes que necesitan ayuda para salir de las drogas, donde hayan niños huérfanos y tú puedas ir con tu grupo pequeño, donde hay una necesidad de una familia en tu vecindario para ir a ayudarle a arreglar su casa, alguien que está enfermo, pero debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el pastor Rick fue siempre un excelente ejemplo, motivándonos siempre, animándonos y siempre considerando, dice el versículo, y mucho más al ver que el día se acerca. Y el pastor Rick en los últimos años hacía cada vez más énfasis en aquel día cuando nos encontramos con el Señor. A la luz de esa realidad, a la luz de la eternidad, ya sea que nosotros vayamos a Él o Él venga a nosotros, ese momento, el día se acerca. A la luz de eso, debemos estar moviéndonos, motivándonos, exhortándonos, buscando ideas, buscando maneras, buscando estrategias de cómo servir a los demás. Eso era el pastor Rick. Por eso celebramos su vida. Y la pregunta es, ¿y tú qué? Eres una persona que está buscando estrategias, maneras, estás convocando, estás mirando, estás haciendo una recolecta para ayudar a distribuir Biblias o a llevar el Evangelio a otros lugares del mundo. Pastor Rick tenía la eternidad en mente constantemente. Y una de las citas que más me gusta de él fue una cita adaptada de D.L. Moody. Y él dijo, Pastor Rick dijo, algún día leerán en los periódicos que Rick Blackwood de Miami está muerto. Llegó ese día esta semana. No crean ni una sola palabra de eso. En ese momento estaré más vivo de lo que estoy en este momento. Pastor Rick Blackwood. Qué tremenda perspectiva. Qué tremendo entendimiento de lo que es la eternidad. Rick Blackwood fue un hombre que vivió una vida de fe, una vida de esperanza y una vida de amor por los demás. Y esto es lo que es la vida cristiana. Y esto es lo que el pasaje nos está exhortando hoy a nosotros. Que nuestra vida sea una vida de fe, de esperanza y de amor. Dios en su amor y en su bondad nos ha dado instructores, nos ha dado maestros y guías para modelar no solamente cómo manejar un auto, sino cómo navegar en este mundo,
cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo ser buenos vecinos, cómo ser ciudadanos, cómo ser buenos cristianos a la luz de la palabra de Dios. Así que de la misma manera que necesitamos instructores para aprender a manejar un auto, necesitamos instructores y necesitamos ser instructores también a otros de cómo aprender a navegar por esta vida y ser modelos de lo que significa seguir a Cristo. Debemos llegar al punto que podamos decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el excelente tutor, instructor, maestro, pastor que tú nos regalaste como iglesia por 23 años, Señor. Gracias porque lo usaste para atraer a muchas personas a tus pies. Gracias porque lo usaste para bendecir nuestras vidas, para modelar tu palabra, para enseñarla con su vida y con sus enseñanzas. Te pedimos ahora que nosotros sigamos la labor y la tarea, siendo también nosotros modelos para otros. Y si tú escuchaste hoy este mensaje y quieres entregar tu vida a Cristo, yo te quiero invitar que allí donde tú estás, con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, ores conmigo esta oración. Dios, hoy te entrego mi vida por completo. Te pido perdón por mis pecados y me rindo completamente a ti. Perdóname, oh Dios. Recibo el regalo de la vida eterna que solo Jesús puede dar, porque solo Él murió por mí y resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Te pedimos todas estas cosas y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén.